No fue el calor lo que nos destruyó primero, fue el silencio. Hubo un año en que la lluvia llegó tarde, nada alarmante. Los agricultores ajustaron calendarios. Los gobiernos hablaron de anomalías temporales. Al siguiente año volvió a retrasarse. Los embalses bajaron más de lo previsto. Las noticias empezaron a usar palabras como estrés hídrico. Al tercero, simplemente no llegó. Las nubes se formaban, oscurecían el cielo durante horas, pero el agua no caía. El suelo comenzó a agrietarse en las zonas rurales. Las represas mostraban anillos blancos en sus paredes, marcas del nivel que alguna vez tuvieron. Las primeras restricciones parecían razonables. Riego limitado, cortes programados, multas por consumo excesivo. La gente obedeció, hasta que el agua empezó a salir con presión intermitente, hasta que abrir una llave ya no garantizaba nada. Las primeras peleas no fueron guerras, fueron discusiones en barrios, un vecino llenando bidones más de lo permitido, otro acusándolo de acaparar. Una noche, en una ciudad que todavía se consideraba estable, un camión cisterna fue interceptado en plena avenida. No fue un acto organizado, fue desesperación. Un grupo de hombres rodeó el vehículo con motocicletas, golpearon la cabina. El conductor intentó retroceder. No llegó lejos. Las mangueras fueron cortadas. El agua comenzó a derramarse sobre el asfalto caliente. La gente se arrojó al suelo para recogerla con baldes, con botellas, con las manos. La policía llegó tarde. Cuando dispersaron a la multitud, el camión estaba vacío. Ese fue el momento en que el agua dejó de ser suministro y se convirtió en objetivo. Los gobiernos militarizaron los embalses. Vallas, torres de vigilancia, patrullas armadas custodiando represas como si fueran arsenales. En algunas regiones, las tuberías principales comenzaron a ser saboteadas. Explosiones controladas para redirigir caudales. Desvíos clandestinos hacia asentamientos no registrados. Una madrugada, un convoy de 3 camiones cargados con agua tratada, fue emboscado en una carretera desértica. Vehículos sin identificación bloquearon el paso. Disparos breves. Precisión. Los conductores no eran soldados, no estaban preparados. El convoy desapareció en menos de 20 minutos. A la mañana siguiente, las redes estaban llenas de imágenes grabadas con teléfonos. Hombres armados descargando contenedores bajo el sol. Niños formando filas con bidones oxidados. Un nuevo tipo de economía naciendo en pleno desierto. El agua ya no era un derecho, era territorio. Algunas ciudades intentaron resistir, otras negociaron. Pero cuando los ríos comenzaron a reducirse a hilos turbios entre piedras secas, la palabra conflicto dejó de ser exagerada. Yo no estuve en todos esos lugares, pero vi los registros. Escuché las transmisiones, leí los informes clasificados que nunca llegaron a la prensa. Y recuerdo el momento exacto en que entendimos que esto no era una crisis climática. Era el inicio de una guerra lenta, una guerra sin frentes definidos, una guerra por algo tan simple que nadie pensó que pudiera convertirse en arma. Agua. El problema del agua dejó de ser interno cuando los ríos comenzaron a cruzar fronteras. Durante años, los países compartieron caudales con acuerdos diplomáticos, tratados antiguos, firmados cuando el agua parecía eterna. Cuando el nivel bajó por debajo del mínimo histórico, esos tratados se volvieron papel mojado. Las compuertas comenzaron a cerrarse, primero temporalmente, luego indefinidamente. Un país río arriba redujo el flujo hacia el sur, alegando emergencia nacional. Las ciudades río abajo respondieron movilizando tropas hacia las represas. No hubo declaración oficial de guerra, solo helicópteros sobrevolando presas al amanecer. La primera confrontación armada ocurrió en una estructura de concreto diseñada para contener agua, no balas. Soldados disparando desde plataformas de mantenimiento. Tiradores cubriéndose detrás de válvulas industriales. El eco de los disparos
rebotando sobre superficies secas, donde antes había vapor y humedad. El agua seguía detrás del muro, pero ya no era un recurso compartido, era botín. Mientras tanto, el calor comenzó a subir. No era una ola puntual, era permanente. Las temperaturas superaban los 40 grados durante semanas seguidas. El asfalto se deformaba, el aire vibraba sobre las carreteras. Trabajar al mediodía se volvió imposible. Las ciudades adaptaron horarios nocturnos. La guerra también. Convoyes moviéndose después del anochecer. Drones térmicos buscando grupos en el desierto. Campamentos improvisados alrededor de pozos profundos, perforados a toda prisa. Pero el subsuelo tampoco era infinito. En algunas regiones, los acuíferos colapsaron. Las bombas comenzaron a extraer barro. Las imágenes de satélite mostraban manchas marrones, donde antes había lagos. Las migraciones empezaron entonces, no en masas ordenadas, en columnas interminables de vehículos sobrecargados, familias viajando cientos de kilómetros hacia zonas húmedas, solo para encontrar muros, soldados y carteles que decían «acceso restringido». Hubo disparos en fronteras, que antes eran simbólicas. Hubo enfrentamientos en puentes secos donde el río ya no corría. Recuerdo un informe que describía una ciudad costera que había decidido racionar el agua por código biométrico. Cada ciudadano tenía derecho a una cantidad exacta. Cuando el sistema fue hackeado y las reservas bajaron un 15% en una noche, la ciudad cerró completamente sus accesos. Quedó aislada, como una fortaleza rodeada de polvo. Algunos intentaron asaltar plantas desalinizadoras. Otros secuestraron ingenieros especializados en purificación. La guerra ya no era solo por agua, era por quienes sabían producirla. Yo no participé en los combates, pero estudié las cifras, y cuando comparé las muertes directas por enfrentamientos con las muertes por deshidratación, entendí algo más inquietante. La mayoría no moría por balas, moría por esperar. Esperar lluvia, esperar convoyes, esperar decisiones políticas que nunca llegaban. La humanidad siempre había temido quedarse sin petróleo, sin energía, sin alimento, pero nunca imaginó que el verdadero detonante sería algo que siempre cayó del cielo sin pedir permiso. Y cuando dejó de caer, nos mostró quiénes éramos sin ella. No todos los territorios resistieron. Algunos simplemente se rindieron. Cuando los acuíferos colapsaron y las reservas fueron saqueadas, hubo regiones completas que dejaron de ser defendibles. Primero se cortó la electricidad, después el combustible, luego las comunicaciones. Las ciudades no fueron destruidas, fueron abandonadas. Torres intactas bajo un cielo blanco. Semáforos parpadeando sin tráfico. Piscinas vacías convertidas en cráteres de polvo. Las llamaron zonas muertas. No porque no hubiera vida, sino porque no había agua suficiente para sostenerla. Grupos aislados siguieron sobreviviendo en esos territorios durante meses. Recolectaban condensación nocturna en telas extendidas. Excavaban pozos improvisados que solo devolvían humedad salobre. Muchos murieron por deshidratación lenta, otros por enfrentamientos entre comunidades que competían por bidones casi vacíos. En una ciudad del interior, un antiguo centro comercial fue convertido en fortaleza. Tenían acceso a un depósito subterráneo con reservas limitadas. Bloquearon entradas con vehículos. Instalaron torres de vigilancia en los estacionamientos elevados. Durante semanas, repelieron ataques de grupos que venían desde las autopistas secas. Pero el agua no se fabrica con armas. Cuando el último tanque descendió por debajo del nivel mínimo, los propios defensores se dividieron. Algunos intentaron huir de noche, otros quisieron negociar con los atacantes. Nadie salió realmente victorioso. Mientras tanto, en las zonas aún abastecidas, surgió algo diferente. No eran gobiernos tradicionales, eran consorcios, alianzas entre militares, ingenieros hidráulicos
y empresas privadas que aún controlaban infraestructura crítica, desalinización, reciclaje masivo, plantas de purificación blindadas como bases militares. El acceso ya no dependía de ciudadanía, dependía de utilidad. Quien podía trabajar, producía y recibía ración. Quien no, quedaba fuera del perímetro. Algunas de estas ciudades-estado prosperaron durante un tiempo. Muros altos, sistemas de vigilancia, drones monitoreando depósitos. El agua se convirtió en salario, en moneda y en mecanismo de control. Había personas que jamás volvieron a ver lluvia, pero vivían bajo aspersores artificiales que funcionaban pocas horas al día, solo para mantener cultivos internos. Desde fuera, esos lugares parecían oasis. Desde dentro, eran sistemas cerrados donde cada gota estaba contada. Recuerdo un informe sobre un asalto coordinado contra una planta desalinizadora costera. No fue una turba desesperada. Fue una operación planificada. Vehículos blindados improvisados, explosivos dirigidos a las tuberías principales. Un grupo especializado en cortar energía en segundos. No buscaban destruirla, buscaban controlarla. El enfrentamiento duró menos de una hora, pero las imágenes posteriores mostraban algo revelador. Cientos de personas esperando afuera del perímetro, con recipientes en las manos, observando cómo hombres armados decidían quién bebería esa semana. Para entonces, ya no hablábamos de sequía. Hablábamos de un nuevo orden, un mundo dividido entre quienes controlaban el flujo y quienes caminaban kilómetros bajo un sol inmóvil, esperando que alguien les permitiera sobrevivir un día más. Yo no viví en una zona muerta, pero vi los registros térmicos desde satélite. Vi cómo el mapa cambiaba de azul a marrón, y entendí que la guerra por el agua no iba a terminar cuando alguien ganara. Iba a terminar cuando no quedara nada por disputar. Durante un tiempo, las ciudades fortificadas parecían invencibles. Tenían plantas desalinizadoras, sistemas de reciclaje al 98%, cultivos hidropónicos bajo domos controlados. El agua circulaba en circuitos cerrados. Nada se desperdiciaba. Pero el problema nunca fue solo la cantidad. Fue la temperatura. El calor dejó de ser una condición externa. Se volvió permanente. Las noches ya no refrescaban. El aire no se movía. El suelo irradiaba calor acumulado, incluso antes del amanecer. Las plantas desalinizadoras comenzaron a fallar por sobrecarga térmica. Los filtros colapsaban más rápido. Las membranas se degradaban antes de tiempo. Cada reparación consumía agua adicional. Cada reparación reducía reservas. Los ingenieros trabajaban turnos de madrugada para evitar el colapso total. Muchos no resistían jornadas prolongadas bajo trajes refrigerados. Algunos simplemente se desmayaban en salas técnicas, donde la temperatura superaba los límites seguros. En una ciudad costera, considerada modelo de supervivencia, la falla comenzó con una simple válvula, una pieza sobrecalentada, una grieta microscópica. El sistema de presión se desbalanceó durante 20 minutos. 20 minutos bastaron para perder millones de litros tratados. El anuncio oficial habló de incidente técnico controlado, pero las raciones bajaron al día siguiente. La población lo notó, y cuando el agua baja, la confianza baja con ella. Hubo disturbios internos, no contra invasores, contra administradores, contra quienes decidían quién trabajaba lo suficiente para merecer hidratación completa. Recuerdo las imágenes de drones sobrevolando una plaza interior. Cientos de personas exigiendo explicaciones, el sol golpeando sin nubes que lo suavizaran, y luego disparos al aire. No para matar, para dispersar. En las zonas exteriores, las tormentas de polvo comenzaron a ser más frecuentes. No traían lluvia, traían electricidad estática y partículas finas que dañaban sistemas de filtrado. Algunas plantas quedaron inutilizadas durante días enteros, días sin producción.
días en los que los depósitos solo bajaban. Las ciudades-estado dejaron de expandirse, empezaron a cerrarse aún más. El acceso se volvió imposible. Ni siquiera los técnicos especializados podían ingresar sin aprobación biométrica y contratos firmados con semanas de anticipación. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Las migraciones ya no eran hacia el agua, eran lejos del calor. Regiones antes frías, antes consideradas inhóspitas, comenzaron a recibir desplazados. Pero el cambio climático no era uniforme. El calor los alcanzaba tarde o temprano. Yo observé los mapas térmicos durante años. Vi cómo las zonas rojas se expandían. Vi cómo las zonas habitables se reducían a franjas cada vez más pequeñas. Y entendí que la guerra por el agua había sido solo la primera fase. La segunda era más simple. El planeta ya no estaba discutiendo recursos. Estaba expulsándonos. No con violencia, con temperatura. Cuando las primeras ciudades fortificadas comenzaron a reportar mortalidad por golpes de calor, incluso con raciones adecuadas, supe que habíamos cruzado otro límite. No era cuestión de quién controlaba el flujo, era cuestión de cuánto tiempo más podía el cuerpo humano soportar un mundo así. Y el cuerpo humano no fue diseñado para vivir bajo un sol que no perdona. Durante años, intentaron forzar el cielo. Si la lluvia no quería caer, la haríamos caer. Aviones sembrando nubes con compuestos químicos. Torres de ionización instaladas en desiertos. Satélites ajustando patrones atmosféricos con espejos orbitales experimentales. Los primeros intentos fueron fracasos silenciosos. Nubes que se dispersaban, formaciones que parecían prometer tormenta y desaparecían al amanecer. Pero un día, en una región costera que ya había perdido la mitad de su población, ocurrió algo distinto. El cielo se oscureció de verdad. No polvo, no humo, nubes densas, pesadas. La gente salió de los refugios como si hubiera escuchado un llamado antiguo. Miraron hacia arriba. Esperaron. La primera gota cayó sobre asfalto caliente. Se evaporó en segundos. Luego otra. Luego cientos. Después miles. Llovió. Durante 20 minutos, el agua cayó sobre ciudades agrietadas y campos muertos. Personas extendieron las manos. Se arrodillaron en calles vacías. Llenaron recipientes con desesperación contenida. Fue la primera lluvia real en años, y también la última que muchos verían, porque la tierra no estaba preparada para recibirla. El suelo endurecido no absorbió nada. El agua corrió sin penetrar. Arrastró polvo, residuos industriales, restos de infraestructura abandonada. Las calles se convirtieron en canales improvisados. Algunas represas secas no resistieron la presión súbita. Colapsaron. El agua que tanto se había esperado destruyó lo poco que quedaba en pie. No fue suficiente para restaurar acuíferos. No fue constante. Fue un espasmo del cielo, un recordatorio. Las regiones que recibieron lluvia no se recuperaron. Simplemente cambiaron el tipo de desastre. Deslizamientos de tierra en zonas áridas. Contaminación masiva de depósitos abiertos. Sistemas de recolección incapaces de manejar el volumen repentino. En otras partes del mundo no cayó una sola gota. Solo observaron transmisiones grabadas. Vieron a otros llorar bajo el agua mientras ellos seguían respirando polvo. Para entonces, la población mundial era una fracción de lo que fue. Las guerras ya no tenían sentido. No había suficiente gente para sostener frentes. Las ciudades-estado sobrevivientes se volvieron más pequeñas, más cerradas, más silenciosas. El agua siguió siendo poder, pero el poder ya no importaba tanto. Lo que quedaba era adaptación. Comunidades que aprendieron a vivir con condensadores nocturnos, con cultivos mínimos, con sombra artificial permanente. Yo no estuve bajo esa lluvia, pero vi las grabaciones una y otra vez. Escuché el sonido de las gotas golpeando metal oxidado.
Y entendí algo que tardamos demasiado en aceptar. No fue la falta de agua lo que nos llevó a la guerra, fue la certeza de que volvería. Creímos que la naturaleza tenía obligación de sostenernos. Cuando dejó de hacerlo, respondimos como siempre, con fronteras, con armas, con control. La lluvia volvió una vez, lo suficiente para demostrar que todavía existía. No lo suficiente para salvarnos. Hoy, el mundo sigue habitado, en pequeñas franjas donde la temperatura aún permite respirar, donde cada gota se mide, donde el agua no se discute, se respeta. La guerra por el agua no terminó con un tratado. Terminó cuando aprendimos que no éramos dueños de ella, solo huéspedes. Y algunos huéspedes no están destinados a quedarse. Si quieres más historias de futuros posibles como este, déjalo en los comentarios.